Seguimos en Claramente Claro y además estrenamos sección pues cultural, folclórica, un poco de todo. Y qué mejor que María Lozamena, que va a ser la encargada pues de vez en cuando traernos a un invitado, un asunto, un libro, etcétera, etcétera, de hablar sobre todo ello. Muy buenas noches, María. Buenas noches, Gustavo. Es un placer estar aquí con vosotros. Dime qué invitado nos traes. Y es un placer poder contar con la presencia de Juan José Crespo, que es presidente de la Federación Cántabra de Coros, presidente de la Asociación Ronda Marcera y que además ha demostrado sobradamente su compromiso a la hora de revitalizar un género tan tradicional como son las marzas en Torrelavega, un género con el que además tenemos pues una cita, todos los torrelaveguenses interesados por la música y por el folclore, el próximo día 28, ¿verdad?, de febrero. Sí, siempre el último día de febrero. Es dando siempre la bienvenida al año. Al año que comienza. Claro, claro, porque las marzas tienen un origen muy curioso. ¿En qué épocas se empiezan a cantar las marzas en Cantabria? Bueno, que haya memoria de hombre que la recuerde a través de escritos, pues está Pereda, estaba Duque y Merino. En el siglo XVIII hay algunos vestigios de cómo se cantaban las marzas por las comarcas de Cantabria. Y en el siglo XIX pues ya es una evidencia total. Bueno, también hay que decir que las marzas están escritas, se recuerdan a través de varios escritores, como he dicho, entre ellos José María de Pereda, claro. También se piensa que incluso podrían cantarse desde la época de los romanos, ¿verdad? Efectivamente. Precisamente hay algunos apuntes que indican que las marzas ya se cantaban en los tiempos en que fue la invasión romana, cuando gobernaba Rómulo. Este emperador romano tuvo el acierto, el desacierto, no lo sé, de crear un año lunar. El año lunar tiene 10 meses, empieza en marzo, el primer mes, no existe ni enero de febrero. Empezaba en marzo, que era el primer mes del año, y era primero, segundo, tercero, hasta llegar a los pocos que han quedado, que ha quedado septiembre 7, octubre 8, noviembre 9 y diciembre 10. Pero todos eran con un número. Y el primer mes era el mes de marzo. Y las marzas se cantaban a marzo porque llegaba la primavera y porque era el primer día del año. Eso era el año lunar. Después, cuando vino el otro, cuando vino el año solar, que es por el que nos guiamos, pues las cosas han seguido igual. Es decir, marzo ahora para nosotros tiene la bondad de que los frutos salen fuertes, porque todo florece, y la juventud, que es la que canta las marzas en teoría, no es gente como yo, tan mayor, que es la que cantaba las marzas cuando éramos niños, pues es parte de esa primavera exultante que viene en marzo. Y esos son más o menos el motivo por el que las marzas datan de ese tiempo, y la verdad es que si no han muerto es por una cosa muy clara. Primero porque lo que traen, lo que invita al pueblo es precisamente que se canta. Y segundo porque las marzas en realidad no es una escenificación, es algo que empieza en una casa y termina en la última casa del pueblo. Luego las marzas de Torrelavega hay que decir que son una marza urbana, y al ser urbana no va de casa en casa, sino de plaza en plaza. Claro. Imaginémonos que alguien nos está viendo ahora y quiere participar. ¿Tiene que ser miembro o componente de una coral o no? ¿Qué tiene que hacer? Las marzas en realidad no necesitaban de ningún tipo de dirección. Había un marcero zalagardón, que se le llamaba, que tenía que ser, ineludiblemente tenía que ser soltero. En la ronda de mozos jamás hubo casados. Estoy hablando de los tiempos en los que se cantaba así, ¿no? Se iban así. Lo primero que tiene que hacer, me habías preguntado, perdona, para alguien que quiera cantar. Sí. No, yo quiero participar en cantar. Sí, por ahí va, efectivamente, que jamás se han ensayado las marzas. Las marzas se reunían los mozos, se sabían las letras, se iban al pórtico de la iglesia, estaban con el cura les decía, a ver, ¿cómo vais a cantar hoy? Pues vamos a cantar esto. Pues vale, y se iba cantando
una marza o un trozo de marza, hay marzas pequeñitas, hay marzas grandes, y se cantaba un trozo de marza en cada casa. Primero se pedía si se podía cantar, que era cantamos, rezamos o qué, y nos solían decir siempre cantar. Si había alguien que había fallecido, entonces nos decían rezar. Porque claro, estamos hablando de un género muy tradicional, nos estamos remontando a una época anterior a la Revolución Industrial, donde no se contaba con la red viaria que hay ahora. Cantabria es una región con una orografía peculiar. ¿Cómo influye todo esto en el desarrollo de las marzas? Bueno, la verdad es que me pones la pregunta tan gráfica que casi no necesita ni contestación, y te lo agradezco. La marza pervive a lo largo de los años por una razón que es una evidencia, y es que es la solidaridad vecinal. Tú lo has dicho, es una región muy escarpada, los pueblos están muy diseminados, ahora menos, pero lo han estado toda la vida. Los pueblos tenían las inclemencias del rigor del invierno, y ¿qué ocurría? Si un tejado empezaba a tener goteras, allí estaban los mozos del pueblo, los mozos, los de 15 años, que iban a retejar ese tejado. Que había que sacar a las vacas al abrevadero, allí estaban ellos. Que había que recoger la hierba, allí estaban los mozos. Que había que llamar a la partera, allí estaban los mozos. Es decir, se daba todo por nada, solamente ahí no se cobraba, aquí ahora se cobra por todo. Pero allí, en aquellos tiempos, en mis tiempos, funcionaba así. ¿Y qué tenían como premio? Pues una vez al año, cuando los mozos salen en lo que se llaman canciones petitorias, que son las marzas, una vez al año en algunos lugares, en otro había marzas y había reyes. Entonces se aprovechaban dos. Pero cuando los mozos salían de casa en casa, los vecinos solidarios sabían que tenían que ayudarles con algo, había que darlos algo, lo que fuera, pero había que darlos algo. Y ese es el motivo principal por el que esta costumbre ha perdurado durante muchísimos años, es decir, siempre se pide para algo. Ahora tampoco se pide por necesidad, nosotros lo que pedimos lo vamos a dar, pero está bien hacerlo, porque si no, no tendría sentido. Fallaría uno de los ingredientes principales, lo que llamamos el compango. Bueno, aquí tenemos un programa de actos, ¿no? Efectivamente. Porque ya me están diciendo que el tiempo apremia. Háblenos un poco, ¿cuándo empiezan? ¿Por dónde van a estar? Bueno, el día 28 de febrero, los marceros nos concentramos en la residencia de San José, en el asilo de Torrelavega. A las 17:45 comenzamos lo que se llama La Rutona. La Rutona es una obra que escribí hace 24 años. Y cualquiera que quiera cantar las marzas puede... Cualquiera que quiera cantar las marzas puede acercarse. Igual me animo yo, ¿eh? Puede acercarse a cantar las marzas. Primero entra en la asociación Ronda Marcera, entra sin más, no tiene que hacer nada más, se le anota, y a continuación lo único que tiene que hacer es ser disciplinado, y el mes que se ensaya un mes y medio, desde el 17 de enero en esta ocasión hasta el 28 de febrero, y acudir a los ensayos, sobre todo si no conoce las letras, claro, con más razón. Y no hace falta nada más que eso. Bien, entonces ya veo que aquí van a visitar la residencia de San José, Nueva Ciudad, Barrio Covadonga, la zona del ayuntamiento, ¿no? Todo esto. Sí, en el ayuntamiento hay un diálogo todos los años, un diálogo del alcalde con el pregonero, que, bueno, pues es un diálogo que le toca elaborarle a uno y tiene que fijarse más o menos en cómo ha sido el alcalde y qué cosas podemos decir, puesto que tenemos que poner en su boca lo que nos tiene que contestar. Y podemos decir que desde hace 22 años que han pasado todos los alcaldes por este diálogo, pues jamás nadie ha dicho que había que recortar absolutamente ni una sola palabra. Eso está bien. De vez en cuando que los políticos se porten bien, pues bien. María, ¿alguna cosa más? Hay un aspecto que sí que me gustaría poner de relieve, y es la vertiente solidaria del acto, porque aquí en el programa
Dice: a los vecinos que van a ser protagonistas de los cantos marceros, les rogamos preparen los aguinaldos, chorizo, morcilla, tocino, dinero, para que la tradición marcera conserve el sabor de antaño. Recaudación para el hogar del transeúnte. Exacto. ¿Verdad? Nosotros, como asociación marcera, hemos tenido una pequeña... Bueno, nos daban una subvención pequeñita que desapareció con estos rigores de carestía, pues desapareció, pero aún así nosotros todo el dinero que recaudamos, todo el compango que recaudamos, que el compango ya sabéis, pues es la materia del cerdo, la matanza del cerdo, todo lo que da, las morcillas, los chorizos, bueno, pues todo va para allá. Hubo un tiempo en que no nos aceptaban el vino, pero yo les dije, pero si también el vino les va a venir muy bien a los transeúntes, aunque estén ahí precisamente por beberlo, y llegaron a la conclusión de que efectivamente que lo más importante era que fueran felices, y bueno, pues sí. Y crear un buen ambiente. Crear un buen ambiente, y nos están esperando como el agua de febrero, no del de mayo, porque... Pues lo agradezco, además que se respete, que se siga con estas tradiciones, y bueno, aquí tiene usted su casa para lo que quiera comentarnos cuando lo crea oportuno. Conozco la casa. María, enhorabuena, tu primera intervención en tu apartado cultural. Muchas gracias. Y estupendo, ¿eh? Gracias. Una interesante entrevista, magnífica, además, que nos hemos enterado de muchísimas cosas que yo por lo menos algunas de ellas desconocía. Yo también. Y lo que se nos ha quedado en el tintero, Juan José. Es mucho más lo que no sabemos es mucho más lo que no sabemos que lo que podemos explicar. Claro, eso pasa siempre. Hay tanto por aprender. Muy bien. Nos vamos una semana más en Claramente Claros. Hasta la semana que viene. A ser buenos. Nos vemos.